hola, buenas tardes. Muchas gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias también a todas las personas que nos están viendo en directo a través de nuestro canal YouTube y a todas las que decidan vernos en diferido. Muchas gracias a todos, a todas. Muchas gracias siempre, por supuesto, como no, al Centro Federico García Lorca, a Laura, a Miguel, a Marta, Begoña, a todos los compañeros, por el constante apoyo al programa Granada Ciudad de Literatura UNESCO, por su amistad, por su calor. Hola Miguel, bienvenido. Y por ayudar a haber hecho posible este acto de hoy. Es un verdadero honor tener con nosotros esta tarde aquí a Martín Caparrós, periodista, escritor, autor de muchos libros buenísimos de ficción y no ficción, y de esa obra maestra que es El hambre. y de ese conjunto de ensayos no menos magnífico, ni América, su trabajo último, del que creo que vamos a hablar largo y tendido aquí esta tarde, ¿verdad? Tenemos también la suerte, la alegría de que precisamente sea un periodista de Granada, que vive en Madrid, que publica en el diario El País, igual que el propio Martín, José Manuel Abad Liñán, que tiene una carrera espectacular, que ha sido el promotor de los premios de la Fundación BBVA, Fronteras del Conocimiento, pero a mí me gusta más siempre recordar sus aventuras como viajero con buques oceanográficos por el Polo Norte o persiguiendo los rastros de la lengua española en Filipinas. Todas esas aventuras de él. Muchísimas gracias por estar aquí, gracias a los dos. Bueno, va a durar esto unos 50 minutos aproximadamente. Por supuesto, están todos ustedes invitados al final a comentar, a hablar con Martín, preguntarle todo lo que quieran. Marian está vendiendo libros y al final, a todos los que quieran, pues vamos a firmar unos cuantos ejemplares, ¿verdad? Seguro. Bueno, vamos a pasar un buen rato. Muchísimas gracias a todos. Adelante. Muchas gracias, Jesús. Gracias a todos por estar aquí. Yo me traía una chuleta enorme porque si no, no tenía manera primero de presentarte, porque tu carrera es espectacular y sobre todo para los que nos dedicamos al mismo oficio, pues una referencia. Entonces me permitís que lea un poco para no equivocarme con los detalles. Martín Caparrós nació en Buenos Aires, se licenció en Historia en París, vivió en Madrid, en Nueva York, en Barcelona y ha hecho periodismo en todos los formatos. Yo te conozco especialmente por tus colaboraciones con El País semanal, colaboración además que tiene mucho que ver con este libro del que vamos a hablar hoy, con América, ¿verdad? Y luego he leído de ti también que has dirigido revistas de libros, que eso, bueno, pues no me extraña, pero también incluso revistas de cocina. Eso me lo tendrás que contar en algún Alguna vez momento. tenía que hacer algo honesto, ¿no? Claro, y fue, pues me parece desde luego fantástico, ¿no? Esa faceta tuya. Y luego, pues, para compensar, has traducido a Voltaire, a Shakespeare, a Quevedo, has recibido el Premio Planeta, el Herralde, yo no sé cuál más, el Caballero Bonal, en fin. Tienes escrito más de 30 libros, yo no me lo he podido leer todo, me vas a perdonar, tú tampoco, con lo cual ya me excusas. Y el último, y de luego por el que yo he llegado más a conocerte fue, sobre todo, El hambre, porque se ha reeditado, aunque el libro de 2014, tengo entendido, ahora se reedita con tu nueva editorial, pero sobre todo América, que es del que más me gustaría que habláramos esta tarde, si tú no tienes inconveniente. Y hay algo que a mí me encanta que te he leído, que dice que tú, como periodista, aprendiste siempre a respetar las preguntas tontas. Eso te lo he oído alguna vez. Eso, para quienes te presentamos, tengo que hablar contigo, imaginarás que ya es un alivio enorme. Es un alivio enorme, ¿no? Empezamos por ahí. Hay un detalle de tu biografía que a mí me ha llamado mucho la atención, y es que tú, en el año 73, empiezas a trabajar con Rodolfo Walsh. Sí. Y Rodolfo Walsh es una institución para el periodismo en español, yo diría que para el periodismo en sentido amplio, porque es el autor del primer libro que se llama mal llamado No Ficción. Quería hablar contigo de la palabra no ficción, que creo que no te gusta mucho. Y que es una referencia porque se considera el primer libro reportaje, publicado 9 años antes que A Sangre Fría, de Truman Capote, que es el que ha pasado como el primero en este género. ¿Cómo fue trabajar con él? Tú eras muy joven, ¿no? En esa edad, y fue tu primer, ¿no? Sí, tu primera incursión en absolutamente el primero, sí, era demasiado joven. A ver, antes que nada, hola a todos, gracias por tenerme aquí. Te voy a contestar, pero primero quería recordar dos cosas que estaba pensando mientras llegaba. Por un lado, algunas
formas dispersas de mi relación con García Lorca, en cuyo espacio estamos, y sobre todo una bastante intensa que tuvimos hace año y medio más o menos, en pleno confinamiento. A ver, les cuento muy brevemente. Yo había empezado hace 3, 4 años, publiqué un libro, una especie de novela un poco levemente policial, que se llama Todo por la Patria, que cuenta historias de un muchacho, una especie de buscavidas argentino en 1933. Me interesaba aquella época en que el tango estaba vivo, en que no era un dato de museo como ahora, sino aquello que, que hacían los jóvenes rebeldes, los que ahora harían trap, digamos, hacían tangos. Y se me ocurrió por ese lado, y salió esa novela. Hubo un problema con esa novela porque quedó en el cambio de editorial y quedó ahí como un poco atrapada en Argentina. Aquí no salió, se publicó en Italia, en Francia, pero no en España. Y siempre pensé, quiero seguir con ese personaje que me gustaba, que de tan buscavidas y de tan sinvergüenza se había convertido en periodista. Y entonces, cuando vino la pandemia y el confinamiento, dije, bueno, si no me pongo ahora a escribir más sobre no lo voy a hacer nunca. Y efectivamente, me empederní, así me até al escritorio y empecé a escribir volúmenes de la historia del pibe Rivarola, que es como se llama este personaje, con la premisa de que cada volumen iba a transcurrir en un año sucesivo de la Argentina. Había empezado por el año 33, y esto sería el 34, el 35, el 36, tomando en cada uno de esos años algún elemento de la realidad histórica, digamos, y alrededor del cual se armara la trama policial y las demás vicisitudes del relato. Y entonces, en el segundo volumen que escribí, o sea, el del año 34, uno de los datos centrales de eso era la visita de Federico García Lorca, que por lo tanto se transformó en un personaje importante de esta novela, que todavía no fue publicada porque tengo como 5, entonces estamos esperando a ver cómo hacemos para publicarlas. Pero está ahí, está muy presente y está además en esa rara pelea que tenía con Borges. Borges está ya más en la primera novela, en la del 33, como lo que era, como lo que en mi barrio cuando yo era chico decían un gordito gilum, pero bueno, no voy a traducir eso. Y que por supuesto después tuvo un enfrentamiento bastante intenso con García Lorca cuando fue a Buenos Aires, porque de algún modo Lorca era todo lo que él no era. Es decir, Lorca era así como, o por lo menos eso cuentan los que lo conocieron. Este señorito que ejerce de andaluz. Él dijo, no, terminó diciendo, para sacarse un poco el odio, que era un andaluz profesional. Eso fue la frase, es esa. Pero lo que era un gran seductor, era alguien a quien todos querían y querían compartir con él, qué sé yo, mientras Borges estaba sentadito en un rincón esperando esperando su primera novia a los 42 años. Qué sé yo. Bueno, la cosa es que quería primero decir que tuve una fuerte relación con Lorca durante el confinamiento y que estar hoy aquí me impresiona en ese sentido. Por supuesto, para armar un poco el personaje releí una cantidad de cosas, leí biografías, que estuvo ahí como presente. Y la otra cosa que quería decir muy brevemente es que no, que me gusta estar acá porque mi abuelo era de aquí. Entonces, sí. Y me emocioné. Es un abuelo que yo quería mucho. No era de Granada, no era de la ciudad, era de Guadix. Pero bueno, pero por él fue que yo vine aquí la primera vez. Yo me fui de la Argentina en el 76, me tuve que ir y anduve dando vueltas por aquí. Y él, que estaba todavía allí, porque él se había tenido que ir después de la guerra, se había tenido que exiliar después de la guerra, me escribió diciéndome que tenía que ir rápidamente a Granada. Y entonces yo vine para cumplir con su mandato y nada. Y me gusta de Menos mal que has contado eso porque volver. No lo hemos visto en ninguno de tus fichas biográficas y es un detalle de lo más oportuno, ¿no? Sí. En tu último libro... Pero te tengo que contestar sobre Walsh, ¿o no? Sí, adelante. No sé si quieres. Sí, claro. Cuéntame. Claro. No, a ver, yo efectivamente empecé a trabajar muy chiquito, a los 16 años.
De hecho, estoy un poco impresionado porque el miércoles que viene cumplo 48 años de periodismo. O sea, desde el día que publiqué mi primer artículo. Ajá. ¿Lo recuerdas? Así de Sí, fehacientemente. espantoso era. Era una noticia que sacudió el mundo. Era el hallazgo del pie izquierdo de un andinista que se había perdido en el Aconcagua 10 años antes. Y habían encontrado el pie. Y bueno, Por algo se empieza, ¿no? Sí, por lo menos empecé con buen pie, Claro. digamos. O quizás debería decir que empecé con el pie izquierdo, pero en cualquier caso, bueno, eso fue lo primero que escribí. ¿Y eso lo publicaste ya en el periódico con el que trabajabas Sí, con Rodolfo Walsh? sí, porque en realidad a mí me tomaron en ese periódico, pero ya estamos en el espacio de la remembranza innecesaria, pero a mí me tomaron en ese periódico. Yo quería ser fotógrafo, cuando era chico quería ser fotógrafo. Y hacía fotos y en casa mi padre tenía un laboratorio de fotografía, entonces yo pasaba tiempo con él ahí adentro. Esa cosa de los laboratorios de esa época, ¿no? La luz roja, los olores de los químicos que se usaban para revelar, y esa especie de rara intimidad que ese espacio te produce y ese momento increíble en que un papel en blanco empieza a criar formas una vez que está en el líquido apropiado y se transforma en una imagen espléndida, ¿no? Y yo quería hacer eso. Y fui a pedir, bueno, por amigos de amigos y de padres y qué sé yo, fui a hablar con el director de un periódico nuevo que había salido, muy pujante y bastante izquierdista, para ver si me tomaba como fotógrafo. Y entonces él me dijo que sí, supongo que no me podía decir que no, porque, bueno, todas estas cosas de relaciones. Pero esto era mes de diciembre, principio de las vacaciones en Argentina, y que no iba a poder hacer mucho hasta marzo, que en marzo sí podía empezar a ser fotógrafo, a formarme como fotógrafo, lo cual significaba encerrarme en el laboratorio durante meses, atarme a la pata de la ampliadora y ver si alguna vez faltaba gente y me dejaban ir a hacer una foto por ahí. En esa época la carrera, la profesión de periodista no se aprendía en ninguna institución. Era un oficio que se aprendía por trabajo, como los viejos oficios medievales. Uno primero era aprendiz, después empezaba a progresar en esa escala. Y entonces me dijo, bueno, ¿y qué querés? De acá a marzo, ¿querés volver en marzo o querés quedarte de acá a marzo sirviendo café, llevando papeles, lo que en Argentina llaman un che pibe? Porque es che pibe, tráeme tal cosa, che pibe, venía para acá, etcétera, etcétera. Yo dije, no, yo quiero estar acá, yo lo que quería era empezar a trabajar. Y entonces me puse a servir café y a llevar los cables de las agencias, que era algo muy raro, que alguna gente obviamente ya no tiene ni idea de qué era, pero que la información llegaba por unas, ¿cómo se llamaban? Sí, ahora se llaman teletipos. Teletipos, sí. Que eran unos rollos de papel donde se iba escribiendo solo lo que en una central se escribía, y que había que cortar y repartir a las secciones correspondientes. Cuando llegaba un cable de estos de deportes, había que llevarlo de deporte, internacional, etcétera, etcétera. Bueno, nada, hice eso durante un par de meses. Y yo creo que ya hartos de que les tirara el café encima, alguna vez alguien, porque soy muy torpe, alguna vez alguien dijo, ¿por qué no nos ponemos a hacer alguna otra cosa? No, un día que no había nadie, un sábado a la tarde del mes de febrero, que es como decir agosto aquí, no había nadie en la redacción y un pobre señor desesperado que tenía que cerrar 2 páginas me dijo, ¿y vos me podrías ayudar? ¿Podrías redactar este cable que llegó del andinista que se perdió en la Concagua hace 10 años? Y digo, sí, yo en la escuela sabía escribir, qué sé yo, era. No, así. Y le dije que sí, y lo hice, y a partir de ahí lo seguí haciendo. Y efectivamente, el jefe de esa sección era Rodolfo Walsh. Era una sección de policía y sucesos y ese tipo de cosas. Y a mí me impresionaba muchísimo porque era, bueno, yo había leído Operación Masacre, que es el libro al que tú hacías referencia, que era un gran libro y que era como un modelo para todos. Quizás, debo confesar, que me impresionaba más todavía que el redactor jefe del periódico, se llamaba allí el jefe de redacción, era Juan Gelman, cuyos poemas yo sabía casi que de memoria. O sea, yo trataba de escribir poemas y me salía mal Gelman todo el tiempo. Entonces, que él fuera... Menuda escuela, ¿no? Que menuda escuela tuviste, ¿no? Fue, Rodolfo sí. por un lado y Juan Gelman por otro. Sí. Tan diferentes entre ellos. Sí. Por otro lado. Hay una coincidencia muy triste también con García Lorca y es que hay que recordar que a Rodolfo Walsh
lo asesinan en la dictadura y que tampoco ha aparecido, todavía no se sabe el paradero de su cuerpo. Efectivamente. Una coincidencia con Lorca, ¿no? Ahora sí, vamos a empezar a hablar de tu libro, pero antes de eso, fíjate, sí. No, encantado y muchas gracias por darnos esos detalles, ¿no? de tus orígenes. Hay una parte de tu libro, no sé cuándo lo terminaste de escribir, porque yo tengo la sensación de que hay anotaciones muy recientes, al menos cuando lo he leído, pero hay una que viene que ni pintado, si me permites que lea un fragmento. Dice: el presidente mexicano de ahora mismo, un señor López, nieto de españoles, le pidió en español al rey de España que pidiera perdón por lo que hicieron sus ancestros, los del rey aparentemente, cuando invadieron estas tierras. El rey, como no es más que un rey, no pudo contestarle como Borges que los que invadieron estas tierras fueron los ancestros de los americanos actuales, no los de los españoles. Y menos puede decirse de lo que hicieron, que lo que hicieron no fue peor que lo que hacían regularmente esos aztecas, mexicas, que entonces eran verdugos despiadados y ahora sirven como víctimas. Fíjate que esto está publicado en tu libro y esta semana justo tenemos a López Obrador, que de nuevo ha vuelto de una manera, yo creo que bastante insospechada, a decir que hay que frenar, creo que ha dicho parar o pausar las relaciones, de España y de América, arguyendo que, bueno, que las empresas españolas explotan demasiado aquello, ¿no? Y con independencia de que el argumento sea más o menos válido, a mí me sorprende mucho, y en tu libro tú haces esa insistencia, cómo se sigue recurriendo hoy día, de manera además muy constante, a la historia o a una supuesta visión de la historia para justificar posturas políticas actuales, ¿no? Entonces tenemos esta especie de revisionismo por el lado americano que tú combates claramente en América. Creo que es una cosa, ¿no?, que te lo has puesto como propósito, ¿no? Sí, bueno, sí, me parece que es uno de esos clásicos mecanismos nacionalistas que consisten en encontrar a alguien fuera a quien echarle la culpa de lo que hacen los de dentro. Todos ustedes conocen ejemplos de esa forma de funcionar, y López Obrador lo hace de una manera particularmente torpe para mi gusto, porque, bueno, está bien, sí, efectivamente, y podemos hablar un poquito de eso, los conquistadores españoles hicieron desastres cuando llegaron. Es cierto también que hicieron desastres sobre una sociedad desastrosa. Quiero decir, la primera condición para echarle la culpa a los españoles de todos los males latinoamericanos es la construcción de esta especie de paraíso precolombino, totalmente inverosímil, digo, paraíso precolombino, donde, como aludías allí, los aztecas se comían a los niños crudos literalmente, a veces los cocinaban, pero que se los comían, sacrificaban a sus enemigos por centenares, o sea, más bien, los hacían enemigos y los iban a buscar para sacrificarlos en rituales horribles, y esa es una de las explicaciones de por qué 500 desarrapados andaluces pudieron vencer un estado del poder que tenían los aztecas, porque había miles y miles y miles de personas locales que se sumaron a estos desarrapados en la esperanza de que los iban a liberar de esos tiranos sanguinarios. Después descubrieron cuán equivocados estaban de algún modo, pero esa es la única razón. O sea, el paraíso precolombino es insostenible a poco que uno se ponga a leer la historia, quiero decir, y a mirar los restos de huesos humanos que hay alrededor de la gran pirámide del centro de México, sin ir más lejos, en el centro de la ciudad. Pero bueno, esa la primera condición es eso, es la creación de un paraíso precolombino inverosímil, pero la segunda es todavía más boba, que es como poder pensar que es razonable echarle la culpa de lo que pasa ahora en un país a quienes lo gobernaron hasta hace 200 años. Digo, no tiene sentido, ya tenemos que hacernos cargo, llevamos 200 años creando nuestros estados, gobernándolos y llevándolos hacia diversos lugares. Si hay culpas, y está lleno de culpas, son casi todas nuestras. Digo, yo sé que la sanidad en Madrid está muy mal, pero echarle la culpa a Carlos III es un poco raro, ¿no? Entonces, me parece que es casi eso, ¿no? Sí, es casi lo mismo, sí, efectivamente. Es un recurso que además se usa también de este lado del charco, porque hemos oído hace poco en las elecciones, en la campaña electoral de Castilla y León, un candidato de la ultraderecha ha dicho que el Cid va a volver a campear
por Castilla. O sea, nos remontamos ya, nos vamos al siglo XI directamente y como promesa electoral, pues la verdad es que no está nada mal. Con lo mal que debe oler ya a esta altura, porque cuando fue lo de Valencia todavía estaba más o menos fresco. Pero ahora imagínate, pero 1000 años ahora, después, cómo debe estar. Sí. O sea, que como recurso sí que lo seguimos viendo, ¿no? Y detrás de eso, pues, no sé. Una cosa para terminar con lo de esto, que además la tercera condición delirante, digamos, de este tipo de enunciado de López Obrador y otros que lo imitan, es esta idea de la interrupción, de que había un México verdadero, original, que se interrumpió en 1521 con la llegada de los españoles y se reasumió, se volvió a poner en marcha en 1821 cuando la independencia y demás. Como si en esos 3 siglos no hubiera pasado nada más que la intrusión de unos que después fueron extraídos. No, América es la mezcla de todo lo que pasó durante esos 5 siglos y tantos anteriores. Pero tratar de pretender que hay una pureza que fue mancillada pero después recuperada es, una vez más, no leer la historia. Quiero decir, hay algo que a mí me parece, no sé si me puedo dos minutos en eso, hay algo que a mí me gusta, no lo tenía tan claro, y cuando me puse a trabajar en a ver, una síntesis muy breve. Este es un libro, porque al final estamos hablando de eso, no les conté por qué. ¿Por qué te planteas hacer eso? Sí, no, este es un libro en el que trato de entender qué es América Latina ahora, a partir de la asunción de que ha cambiado mucho en las últimas décadas y que hace bastante que seguimos usando una serie de clichés, de lugares comunes, para definirla, que ya nos dan cuenta de lo que es ahora. Si quieren, después vamos entrando en algunos de ellos, ¿no? Ahí está realmente la razón de ser de tu libro. Lo primero que es muy interesante es que tú nombras al continente. Tú renuncias a Hispanoamérica, te voy a decir que es una palabra que nadie dice gratis, porque es una palabra pesada. América Latina, la América Latina tampoco es precisa, la América Española ya no se dice. No. Tú has querido excluir, porque realmente consideras que obviamente no forma parte del mismo conjunto cultural, Brasil, que es como un monstruo en sí mismo, ¿no? Que merecerá, esperemos, un libro por tu parte más adelante. Y tú has conseguido nombrar esa parte del continente con una sola palabra, que ya es un gran logro, ¿no? Esto llamarlo de América. Hay alguno otro en el libro, por ejemplo, al Estados Unidos hispanohablante, lo llaman Ñusa, está muy bien. Y luego, hablando de estos relatos idealizados, hablas de las patriañas, ¿no? Que son una mezcla entre patria y patria. ¿No te acuerdas de ese? Pues esa la tengo ya ahí bien anotada. Sí. Esa está bien anotada. No sé si cuando tú has abordado este libro y que has aprendido a contar esa América América española actual, has tenido que librarte también de algunos relatos que aquí tuvieron mucho éxito, por descontado allí también, pero que todavía a lo mejor pesan demasiado en nuestra manera, desde este lado del charco, de ver. Estoy pensando, obviamente, en Las venas abiertas de América Latina, ¿no? Que es un libro que ya tiene 50 años, con el que tú discutes o rebates un poco de manera, tengo que decir, bastante elegante, pero no dejas de mencionarlo en el libro, ¿no? Supongo que pesaba sobre ti, ¿no? Un poco ese relato. Sí, sin duda. O sea, cuando se me ocurrió, hace ya casi 4 años, la idea de ponerme a trabajar sobre esta hipótesis, de ver qué es ahora América Latina, obviamente una de las primeras cosas que hice fue releer Las venas abiertas de América Latina, que había leído prácticamente cuando salió, supongo, en el año 71 o así. Quería ver, tenía un recuerdo bastante potente de lo que era y ciertas sospechas, por supuesto, también. Me puse a leerlo, lo releí y me pareció que podía seguir pensando en llevar adelante mi proyecto. Por supuesto, en algún momento dije, pucha, ¿y si esto ya está hecho y no hay nada nuevo que hacer? Pero me pareció que no, por varias razones. Para empezar, porque Galeano cuenta una América Latina que ya no es así. Quiero decir, uno de los datos más decisivos para convencerme de eso y para entender eso es puede parecer como un detalle demográfico, pero a mí me parece realmente fundamental, que es el hecho de que cuando Galeano escribió su libro, América Latina era un continente básicamente rural. Más del 50% era campesina. Ahora es la región con mayor proporción de población urbana del mundo. Tiene 81, 82% de población urbana. O sea, en estos últimos
3 o 4 décadas, 1 de cada 3 americanos dejaron el campo para ir hacia las ciudades. Ha sido un cambio radical en toda la estructura social, cultural, política de la región, que hace que sea totalmente distinta en ese sentido, por lo menos, y en muchos otros. Pero además, está claro que no solo el continente que Galeano contó cambió, sino que cambió el público al que se dirigía. Galeano lo que escribió básicamente, eso me quedó más claro al releerlo, fue como un memorial de agravios todos ellos reales, pero bueno, una concentración de esos agravios que servían para justificar la reacción, en algunos casos bastante violenta, de los que se oponían a los que habían infligido esos agravios. O sea, servía básicamente las venas abiertas en los años 70 en América Latina para sustentar la política de grupos que trataban de liberarse de aquellos que continuaban, que seguían siendo de algún modo el imperio. Ya no era el imperio español, era el imperio norteamericano, pero era eso, servía para eso. Yo estaba ahí y lo hice, quiero decir, te daban ganas de salir a la calle a pelear contra cualquiera que quisiera seguir oprimiéndote. Y digo, ahora el continente es muy distinto, el público que lo lee es muy distinto, valía la pena intentar otra aproximación. Es un libro que a mí me ha llamado mucho la atención porque creo que tiene un género propio, un género que tú ya has trabajaste en El Hambre en 2014, pero yo creo que aquí lo lleva un poco más. Es una especie de ensayo de carne y hueso, ¿no? Porque está lleno de reflexión, está lleno de trabajo, está lleno de documentación. Lo cuentas de una manera que hace que sea muy llevadero, pero así como quien no quiere la cosa, leyendo este libro estamos leyendo otros muchos libros que has leído tú antes. Pero enseguida lo aterrizas y lo llevas a la realidad concreta y lo llevas al reportaje. Entonces nos llevas de la mano a grandes ciudades, las ciudades muy importantes, porque tú decías, ¿no? Esa nueva escena. No rechazas tampoco contar también zonas muy, digamos, apartadas, muy remotas. Nos lleva a la Colombia negra, nos lleva al Amazonas, nos llevas a la zona más, digamos, indígena de Guatemala, un mercado. Pero de alguna manera tengo la sensación de que tú has pretendido aquí darle un sentido a esos reportajes que tú has ido haciendo durante todo este tiempo. O sea, que hay un esfuerzo tuyo por explicar, más allá de la realidad concreta que hay en esas ciudades, qué es lo que tienen en común zonas tan distantes. Y no sé si lo has conseguido, porque me parece muy difícil, ¿no? Saber qué hay en común en esa zona que se extiende desde el sur de Estados Unidos hasta la Patagonia. Bueno, esa era la pregunta básica, digamos. Esta fue la pregunta con la que empecé a pensar el trabajo. Tuve como 2 hipótesis al principio. Una era, bueno, ya que las ciudades son la gran novedad, digamos, de la región, ya que este desarrollo un poco caótico y disparatado de las ciudades es la gran novedad, ¿por qué no recorrer esas 6, 7, 8 grandes ciudades y tratar de contarlas de alguna manera? Sabiendo que contar una ciudad es un disparate, que si no se puede contar una ciudad. Se puede dar la impresión de que uno cuenta una ciudad. La cosa es encontrar esos 6 o 7 rasgos que te permitan engañar amablemente al lector haciéndole creer que le estás contando la ciudad, digamos, ¿no? Pero pensé eso y ahí sí tuve mucha suerte porque Monse Domínguez, que en ese entonces dirigía las revistas del País, un día me dijo si tenía ganas de hacer algo. Yo estaba justo pensando esas cosas, me dijo, ¿tienes ganas de hacer algo con nosotros y tal? Y yo, por decir algo, así, por si acaso, le dije, ¿estás pensando? ¿No te parece interesante hacer una serie de crónicas de las grandes ciudades de América Latina? Ah, bueno, cuando yo pensé que me iba a decir, ¿pero de qué estás hablando? So tonto. Me dijo, podríamos ver. Bueno, entonces esto me dio la posibilidad de empezar a recorrer esas ciudades, México, Bogotá, Caracas, La Habana, Buenos Aires, Miami, etc. El Alto, en Bolivia. El Alto, perdona, donde conoces a un personaje curiosísimo, en aquella época que no esperábamos que fuera a llegar tan lejos. Eso fue un poco después, déjame que... Eso un poquito después, sí. ¿No? Luego no lo tienes que contar. Vale. Y entonces, todo el tiempo que estuve unos meses haciendo este trabajo de recorrer y tratar de contar ciudades, digamos, y durante ese lapso, mi pregunta era todo el tiempo la que tú acabas de hacerme.
cuáles son los temas comunes, cuáles son los rasgos comunes que tendría que trabajar para tratar de entender qué es ahora América. Y entonces ahí también fui decidiendo lo que es ahora un poco el armado del libro, que es ir contando una ciudad analizando un tema. Temas son, qué sé yo, la violencia, la política, la religión, el machismo, la cultura, las migraciones, la economía, por supuesto, y la desigualdad, etcétera, etcétera. Entonces el libro está armado en esa especie de imbricación entre crónicas grandes de las ciudades decisivas y a cada una de las cuales le sigue un tema que está de alguna manera relacionado. Pero dentro del análisis, dentro del tema, de lo que llamamos los capítulos de tema, pasa lo que tú decías recién, que en algún momento decidí, bueno, yo llevaba 30 años recorriendo el continente. Puedo usar algunas de esas experiencias, de esos materiales y demás, para ir contando los distintos temas. Y por ejemplo, en el tema de la violencia, que lamentablemente está muy ligado al tema del narcotráfico y demás, cuento cómo la primera vez que fui a intentar ver cómo se cultivaba la coca en los valles del Chapare, en la región de Cochabamba, en Bolivia, me encontré con que en el año 91 ellos tenían un joven líder sindical, entusiasta y muy carismático, con el que charlé un rato largo y que me impresionó bastante, que se llamaba Evo Morales. Y que tiempo después le fue bien en la vida, que consiguió que sus partidos de fútbol fueran transmitidos por circuito de televisión. La idea era esa, tratar de usar todos estos recorridos también, no solo para pensar las cuestiones, sino para ponerlas. Bueno, me gustó mucho lo que dijiste de ensayo de carne y hueso. Sí, yo llevo desde el hambre, que llevo tratando de nombrar lo que hago. No lo sé nombrar. Ensayo de carne y hueso, yo lo que pasa es que quiero una palabra, ¿no? Porque aquí Marta me mira diciendo, tienes que usar ese. Y está bueno, yo quiero una palabra de todas maneras. Yo, en general, ahí en las contratapas y demás, hablo de ensayos que cuentan, crónicas que piensan. Pero me gustaría sintetizarlo con una palabra y no lo consigo. Es una palabra muy fea lo de no ficción, que eso no te gusta nada porque, claro, definir algo por lo que no es ya empezamos mal, ¿verdad? Pero no tiene mucho éxito. Mira, si yo dije, yo soy no mujer, por ejemplo. Claro. No es muy... Sí. ¿No? Es un poco vago, ¿no? Sí, claro. No es la mejor manera. Hay un momento en América en que tú hablas precisamente del periodismo, de cómo tú lo ejerces. Dices, el periodismo siempre se engaña cuando cuenta un lugar, porque cuenta del lugar lo extraordinario. No sabríamos contar los millones de vidas, de cruces, de gestos menores que arman cualquier espacio. Pensamos Caracas y pensamos con razón en hambre, oscuridad, partida, la violencia. Pero no pensamos en Uslady, que hoy se enteró de que no se había quedado embarazada, ni en Albert, que consiguió trabajo en un kiosco, ni en Doña Paca, que volvió a ver a su hijo después de tanto tiempo. Yo creo que aquí está, este párrafo dice mucho de tu libro, porque empieza con una reflexión general y enseguida tú lo aterrizas, como decimos, en el caso concreto, la realidad concreta. Por eso yo creo que se lee además de una manera tan amena. Yo quería preguntarte si en ese recorrido que has hecho por América te has encontrado, supongo que te ha llevado muchas sorpresas, pero una de ellas a lo mejor es la propia falta de conciencia de pertenecer a un mismo espacio cultural. Dos notas a este respecto. Te he leído en una ocasión que tú decías que tú mismo no te considerabas latinoamericano, como argentino no te considerabas latinoamericano. Y hay un momento que me parece muy llamativo en tu libro en el que tú estás hablando con alguien de un mercado de Guatemala, es al principio del libro. Y te pregunta, ¿y usted, señor, de dónde es? Tú le contestas, no sé, yo nací en Argentina, pero vivo en España. Y te contesta otro, qué bueno, entonces puedo hablar dos idiomas. Es decir, que es señal de en este caso, de la ignorancia que hay de formar parte de un mismo espacio cultural, ¿no? Sí. Pero espacio cultural que tú mismo, de alguna manera, negabas, ¿no? Cuando eras más joven o que percibías como una realidad ajena a la Argentina, ¿no? Sí. Bueno, sí, yo lo negaba, pero lo negábamos unos 40 millones de argentinos también. Los argentinos nunca se sintieron latinoamericanos durante mucho tiempo. Es cierto que era bastante opinable o incluso desagradable esa idea. También es cierto que tenía ciertas bases reales. Quiero decir, para citar tres muy rápido, la Argentina
tenía un Estado muy presente en el sentido de que se ocupaba de la salud, de la educación, de la seguridad y demás, en un continente donde los Estados no hacían eso. La Argentina tenía una clase media muy potente en un continente donde no había prácticamente clases medias, y la Argentina tenía un producto, un Producto Interno Bruto 4 o 5 veces mayor que la de la mayoría de los países de la región, por lo menos. O sea, era distinta. Además de sentirse distinta, que es repugnante, era distinta, que lo hace más repugnante todavía. Pero yo siempre digo que creo que la Argentina dejó de no ser latinoamericana. Mira, es como la no ficción, ¿no? La no latinoamericana. Dejó de no ser latinoamericana el 3 de abril de 1982. El 2 de abril, unos militares tan imbéciles como suelen serlo, decidieron invadir las Malvinas, que estaban en poder de los ingleses, y entonces les quedó claro que ellos sí iban a poder batir a los ingleses, porque todos los que lo habían intentado eran bajitos. Hitler era bajito, Napoleón era bajito, entonces, ellos eran altos, entonces iban a poder ganarles a los ingleses. Y sobre todo creían que los iban a apoyar, por ejemplo, Estados Unidos y todo eso. No sé si no les habían avisado que existía algo que se llamaba NATO u OTAN, entre otras alianzas, pero a los 2 días estaba clarísimo que nadie estaba con Argentina en esa tontería, salvo 3 o 4 países de América Latina. Y ahí se empezó a cundir la conciencia, digamos, o la aceptación de que Argentina es parte de esa región. Conciencia y aceptación que se vieron posterior y gradualmente agravadas por el hecho de que todos esos datos objetivos que separaban a Argentina de muchos otros países dejaron de hacerlo. Quiero decir, el PIB ahora ya es parecido al de muchos países de la región, la clase media está diezmada, el Estado ya no garantiza nada. Es un verdadero país latinoamericano, lamentablemente. Y yo en esa época vivía afuera, vivía en España en esa época, y recién empecé a ser más latinoamericano yo mismo cuando volví, fines de los 80s, y cuando empecé a recorrer la región, principios de los 90s, y sobre todo, y eso es totalmente personal, no tiene mucho interés, pero para mí fue muy importante una fundación que creó García Márquez en el 95, de la cual yo soy maestro, dicen ellos, desde el año 99 o 2000, y que es la fundación, se llamó mucho tiempo Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano, ahora se llama Fundación Gabo, y creó durante estos 25 años que lleva funcionando una red continental muy intensa y muy bien tejida, que fue la que hizo que estuviera en relación, yo y tantos otros, con mucha gente de toda la región, y que nos hiciera entender a muchos que esa región era algo que teníamos muchas cosas en común. Tener un idioma en común parece una banalidad porque es lo que nos ha sucedido siempre, pero es muy raro. Quiero decir, no hay regiones en el mundo, no hay ninguna otra región en el mundo donde 20 países hablen el mismo idioma. Yo siempre digo, es mucho más fácil encontrar un país que hable 20 idiomas que 20 países que hablen uno. La India tiene más de 20 idiomas oficiales. América Latina tiene... Si me permites, con ese grado de unidad interna también, con ese grado de comunicabilidad entre unos dialectos, una manera de hablar de una punta y otra, ¿no? Exactamente. Que en otro idioma no existe. No existe. Y hay un dato que yo creo que ni siquiera está en el libro con esa intensidad, porque me di cuenta de más en situaciones como estas, charlando y demás, que es que a lo largo de todo el siglo XX, en el que en todo el mundo hubo una violencia absolutamente desatada, después si quieres podemos hablar de eso, pero en síntesis para esta cuestión, en que a lo largo del siglo XX, en que los países se hicieron guerras así como sanguinarias los unos a los otros, en América Latina no hubo guerras. Hubo una guerra en el año 34 entre Bolivia y Paraguay, que casi no duró, que murieron algunas personas, pero una guerra entre 20 y tantos países a lo largo de todo el siglo más lleno de guerras de la historia de la humanidad. Algo debe haber que impide que unos y otros países se maten entre sí. Es uno de los mitos que tú desmontas en este libro, que es el hecho de percibir el continente como netamente violento, como lo propio de la violencia, ¿no? Tú lo comparas con el siglo XX de América, que estás diciendo, comparado con el europeo, ¿no? Y lo terrible que fue aquí. Sin embargo, nosotros no nos percibimos como violentos y sí que no tenemos todavía mantenemos esa impronta, ¿no? que dejó la América Latina como una zona esencialmente violenta. Sí, ahí hay algo que está, a mí
me parece que sirve a mí me sirve para tratar de explicar cómo pensé el libro incluso, ¿no? El hecho de que cada uno de estos temas de los que hablaba antes, traté de encararlos, bueno, pensando en qué medida aquello que sabemos o que creemos saber sobre ellos es cierto, es real, es verdadero. Esto de tratar de alejarse de los clichés y de los lugares comunes. Y en el tema de la violencia está muy claro, porque, bueno, todo el mundo dice, es la región más violenta del mundo, cosas por el estilo, es muy común oírlo y uno lo acepta. Entonces yo primero dije, bueno, a ver, vamos a ver, siglo XX, que ya terminó, que está completo y qué sé yo, ¿cuántas víctimas de violencia hubo en cada continente? Y entonces empecé a mirarlo y es muy impresionante porque en Europa, un lugar razonable, armonioso y pacífico, hubo unos 85 millones de muertos por las dos guerras, las hambrunas, el holocausto, etcétera, etcétera. En Asia hubo 100 millones entre toda China, Japón, la independencia de la India, etcétera, etcétera. En África, 15 millones aproximadamente, todas las guerras de independencia y las guerras civiles que lo siguieron. En América Latina, en el siglo XX, hubo menos de 2 millones de muertos por violencia, que es muchísimo, pero es infinitamente menos que en cualquiera de las otras regiones del mundo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Es la región menos violenta del mundo? Claro, tiene un problema entonces. Lo que me pareció entender ahí es que, bueno, por ahora estamos hablando de violencia pública, violencia política, estados que o bien pelean contra otros estados o reprimen a sus ciudadanos. Violencia de los estados. Y que creo que lo que hubo en América Latina fue en ese momento en que todo se privatizaba, hacia el fines de los 80, principios de los 90, una privatización de la violencia que hasta entonces había sido pública. Privatización que, como todas ellas, tenía fines comerciales, empresariales. Unos grupos de empresarios, básicamente colombianos, que, como siempre hicieron los ricos y americanos, querían extraer y exportar cierta materia prima, entendieron que para poder hacer su negocio y mantenerlo, tenían que rodearse de aparatos armados que los defendieran. Y armaron estos grupos de sicarios que fueron los carteles de Cali, de Medellín y demás. Primero en Colombia y luego en México, ¿no? Que a partir de ahí ya se difundió, armaron un modelo de intervención económica, en definitiva es eso, es violencia para ganar dinero, no para ninguna otra cosa, armaron un modelo de intervención económica que después se difundió, con lo cual se armó esa espiral en la que sí, ahora en América Latina o en América están 5 de los países más violentos del mundo, México, los 3 del norte de América Central, ¿no? El Salvador, Guatemala y Honduras, y Colombia, que ha bajado muchísimo en su nivel de violencia en las últimas décadas. Pero después todo el resto, los otros 14 o 15 países, tienen un nivel de violencia medida convencionalmente en la tasa de homicidios cada 100.000 personas por año, que es la manera tonta en que esto se mide, muy parecida a la media mundial. Un punto más, un punto menos, o sea, no es particularmente. Por una cuestión que tú abordas también en el libro, yo creo que también rompes ahí un estereotipo, y es sobre el progreso económico de los diferentes países latinoamericanos. Estamos hartos de ver, sobre todo aquí en Europa ahora, la polarización política que hay. Esa polarización se ha habido mucho más en América Latina entre un modelo, digamos, muy neoliberal, muy crudo, y modelos más bien de tipo socialista, mucho más intervencionista, ¿no? Tú dices en el libro algo que yo creo que es interesante porque seguro que molesta a mucha gente, ¿no? Es que por eso ya puede ser interesante. Dices que durante los primeros años de este siglo, el progreso económico se registra por igual en países que tienen un modelo neoliberal que en el mismo caso, al mismo nivel casi, que en los países que optan por unas vías más socialdemócratas o más socialistas, ¿no? Sí, yo precisaría lo de progreso económico. Lo que yo vi y me sorprendió mucho trabajando con cifras, en la medida de lo posible, digo en la medida de lo posible porque las cifras siempre hay que trabajarlas con un poco de desconfianza y de cuidado, pero es lo que hay, es aquello que nos permite tratar de entender las realidades más allá de las impresiones y las mentiras del relato, ¿no? Entonces, trabajando con esas cifras, lo que vi es que en estos primeros 15 años del siglo, en que hubo una mejora económica seria en América Latina, básicamente fue todo el periodo en que las materias primas que, una vez más, nuestros países extraen y exportan,
subieron en los mercados internacionales, subieron muchísimo en los mercados internacionales, algunas de ellas duplicaron, triplicaron, cuadruplicaron precios. Pero curiosamente lo que se ve es que en ese periodo la mejora de las condiciones de vida de los más pobres no fue mayor en los países con discurso de izquierda que en los países con discurso de derecha. Lo cual, para mi gusto, invalida radicalmente la pretensión de esos países de ser realmente de izquierda, porque si ser de izquierda no es mejorar la situación de los más pobres más que los otros, entonces ¿qué coño es ser de izquierda? Quiero decir, la redistribución de la riqueza es la base de cualquier idea que uno pueda tener sobre qué significa ser de izquierda. Y si llegas a la conclusión con datos de que Ecuador, con un gobierno que se decía de izquierda, no mejoró más la situación de sus más pobres que Colombia con un gobierno de derecha, o Perú con gobiernos de derecha la mejoró casi tanto como el caso más exitoso y respetable de gobierno que se decía de izquierda, que es Evo Morales justamente en Bolivia, entonces quiere decir que esto era mucho más un efecto de discurso y de propaganda que cambios reales en la situación socioeconómica de esos países. Lo que pasa es que, bueno, hay casos más y menos brutos, digamos, pero grosso modo son una serie de movimientos de orígenes muy diversos que aprovecharon el fracaso estrepitoso del neoliberalismo en los 90 para decir, bueno, ¿ahora qué se puede vender? Quiero decir, en la Argentina es clarísimo. Los bienaventurados señores Kirchner venían de participar del neoliberalismo de los años 90 y de pronto en el 2002 descubrieron que con eso no iban a ninguna parte y se volvieron más izquierdistas que nadie. Más izquierdistas que nadie de palabra, porque una vez más no mejoraron la situación de nuestros más pobres, más bien la empeoraron en realidad. Otra de las cosas que te he oído decir y que de nuevo creo que es interesante porque molesta, porque rompe un estereotipo, es que aquí a ti te recuerda mucho el chavismo de Venezuela, te recuerda mucho al peronismo de Argentina. Ahí están molestando a una cantidad enorme de gente y me gustaría que explicara un poco más esa idea. No, bueno, a ver, la idea de un militar nacionalista iluminado, con buena retórica y que va a llevar a un país atrasado a cierta forma del progreso, se parece muchísimo a los discursos del coronel Perón en 1944, digamos, antes de que asumiera el poder, antes de que fuera electo, en realidad, en elecciones. Primero dio un golpe de Estado, después lo eligieron en elecciones, un poco a la manera de Chávez. En el 46. A mí debo confesar que la primera vez que escuché hablar a Chávez, que debe haber sido en el 98, por ahí, 99, me fascinó bastante. Veníamos de toda esa década neoliberal, de discursos muy pobres, muy chabacanos, muy así como de escasísimo vuelo. Y escuché un señor, me acuerdo del momento, lo escuché en la televisión, en un reportaje, que hablaba de que la historia y el futuro y esto y lo otro, por lo menos tenía 3 tiempos en su discurso, no era todo mañana o ayer. Y dije, qué interesante, qué sé yo. Y fui a seguirlo, yo trabajaba en un programa de televisión en ese entonces, y fui a seguirlo con una camarita por 2 o 3 lugares para ver quién era, cómo era y qué sé yo. Y un poco rápido me dio esta cosa del Perón, del líder carismático, del señor que tiene, como yo digo por ahí, la tentación de sí mismo y no puede apartarse de esa idea de que sin él todo se derrumba. Eso es muy fuerte en esos gobiernos que se dicen de izquierda en América Latina, que es que supuestamente gobiernan con el pueblo, para el pueblo, pero es porque son parte de un colectivo, pero en la mayoría de ellos hay un líder que no hay manera de bajarlo. Quiero decir, que se cree que él es indispensable, que no confía en absoluto en ese pueblo del que habla, lo cual es una paradoja o una contradicción muy fuerte, empezando por el modelo más extremo, que es este señor que reinó durante 60 años en un país. Quiero decir, si hay algo que es lo menos
¿cómo decirlo?, lo menos coherente con cualquier idea de la izquierda, de participación, de redistribución, no solo de la riqueza, sino también del poder, de la decisión, de la participación, es que un señor tenga que gobernar durante 58 años porque se cree que si él se baja, todo se derrumba, ¿no? Yo me acuerdo, y no tiene nada que ver, ni siquiera debe estar en el libro, un momento hace como 15 años, así, no, hace 15 años, en que a Fidel Castro lo tenían que operar de una rodilla, creo, tenía un problema por ahí y lo tenían que operar. Y entonces él ordenó que la operación, que iba a durar como 2 o 3 horas, se la hicieran con anestesia local, porque así mientras tanto podía seguir ocupándose de los problemas de Cuba. Hijo de puta, gobernaste 40 años, no te puedes dormir 3 horas para que alguien más se haga cargo. Digo, no puede creer. Como Felipe II, ¿no? O sea, Peor. Oye, ¿qué queda de todo este cambio de los años 70 para acá, de ese relato que decíamos de las venas abiertas, que ha mejorado en América Latina? Hablas tú en tu libro, lo que pasa es que hablas de una manera que no sé si yo he terminado de captar bien, de que ahora hay más clase media. Lo que pasa es que tiene mucha trampa ese concepto, ¿no? Porque ¿qué es clase media? Pero de alguna manera, ¿no? Eso se puede decir que es algo conseguido en estos años. Sí, efectivamente, yo rechazo la calificación o clasificación, es más que clasificación, es calificación de clase media, porque simplemente me parece falsa en un punto también. Muchos gobiernos y muchos organismos internacionales se jactan de que ha aumentado en los últimos 20 años la clase media en nuestros países, etcétera, etcétera. Pero si te pones a mirar a qué llaman clase media en sus esquemas y en sus definiciones, es aquella que está inmediatamente por encima de los que están por debajo de la línea de pobreza. Establecen en sus clasificaciones una línea de pobreza, que según los países son la gente que vive más o menos con menos de, serían 2, 3 euros por día y por persona. Y por encima de esa línea de pobreza arman todo un abanico al que llaman clase media. Eso no es clase media, son personas que tienen un trabajo más o menos fijo, no siempre mucho, pero un poco más fijo que los otros, y que constituyen lo que clásicamente siempre se llamó clase trabajadora. Lo que pasa es que como ahora hay en todos nuestros países un sector marginado, tan extremo, 20, 30% según los países, que está por debajo de la línea de pobreza, entonces lo que está por encima lo llaman clase media. No, lo que está por encima es clase trabajadora clásica, y después hay un poquito que sí se llama clase media. Pero engañan porque queda muy bonito. Yo, para terminar con lo que me decías, creo que sí mejoraron cosas, por supuesto, en este tiempo. En un punto la alfabetización es mayor, en algunos la mortalidad infantil es mucho menor, hay un poquito más de asistencia sanitaria en los lugares donde menos había, pero también hay otras que empeoraron mucho. Para empezar, o para terminar, en realidad, sería la de la expectativa. No hay ahora un horizonte de expectativa de cómo podríamos hacer, pero eso no es solo en América Latina, yo creo que en el mundo en general no sabemos cómo podemos hacer. ¿No? De la falta de proyecto sí. colectivo, que está muy relacionado obviamente con la emigración, ¿no? Con la necesidad que tienes de emigrar porque consideras que ya no hay proyecto común en el lugar donde te quedas. Sí, otra de las cosas que son notorias en la región es que es aquella con mayor proporción de migrantes en el mundo. Y migrar es la expresión más fuerte de la pérdida de expectativas en la sociedad en la que vives, ¿no? Digamos, de convencerte de que en tu lugar ya no vas a poder hacerlo, que con los tuyos ya no vas a poder hacerlo, y entonces vas a tratar de ir a hacerlo a algún otro sitio, buscándote la vida solo. Lo cual es particularmente doloroso como calificación de las sociedades que lo producen, y particularmente gravoso, porque la gente que se va, en general, es la gente que tiene la energía de emprender ese viaje, por lo tanto, gente que podría ser muy útil para las sociedades que abandona, ¿no? Yo siempre digo ahí que siempre me impresiona estos políticos o subsecretarios, los que dicen Hispanoamérica, y eso, que
que se jactan de que en Estados Unidos, que es la meta de buena parte de esta migración, de que en Estados Unidos ahora el castellano es la segunda lengua más hablada. Y digo, pero hermano, si fuera así, lo ocultaría. Si yo fuera político latinoamericano, yo trataría de que nadie se diera cuenta, porque no hay forma más brutal de poner en claro el fracaso de nuestros países, que ha hecho que millones de personas se vayan a Estados Unidos y por lo tanto en Estados Unidos se hable mucho el castellano. No es que se hable el castellano porque han descubierto a García Lorca, se habla el castellano porque está lleno de mexicanos, de hondureños, de colombianos. Por necesidad, claro. Claro, porque los nuestros van y se instalan allí. Tú incluyes en el libro a Miami, por supuesto, como gran ciudad americana. No sé cuál es tu visión sobre precisamente el futuro del español o de lo hispano en Estados Unidos. Porque yo he leído de todo, he leído de gente que precisamente se vanagloria de esas cifras, lo hacen, entiendo, hablando sobre la propia salud del idioma, más que sobre las condiciones económicas de la gente que lo habla. Pero por otro lado, pues Estados Unidos ha sido un enorme cementerio de idiomas. Se ha cargado todos los idiomas de todos los emigrantes que han ido para allá, salvo el inglés, obviamente. Claro. Con lo cual tampoco tenemos tan claro que el idioma allí vaya a prosperar más allá de la segunda o tercera generación, que creo que es cuando precisamente... Yo creo que está bastante claro que no lo hace. Estados Unidos es una gran máquina de asimilar, de amalgamar. Sí. Ha asimilado desde el yiddish hasta el irlandés, pasando por el italiano, el bantú y vaya a saber cuántos otros, quiero decir. Y lo está haciendo con el castellano claramente. Yo recuerdo hace ya un tiempo, ya como 15 años, hubo una especie de moda de que las grandes editoriales españolas dijeron, oh, el mercado norteamericano, justamente, deben haber escuchado al subsecretario de Cultura de algún lugar diciendo que en Estados Unidos el idioma castellano, bla, 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 y fueron e instalaron Alfaguara, Planeta, etcétera, instalaron satélites en Estados Unidos. Y les fue pésimo, porque descubrieron que el público supuestamente lector, ellos decían, porque ahora ya aquellos migrantes semianalfabetos o en fin, o poco letrados de primera generación, ya tienen hijos, esos hijos ya han ido a la escuela, algunos ya van a la universidad, hay que empezar a venderles libros a esta segunda generación. Rápidamente descubrieron que esa segunda generación quería leer en inglés, se había educado en inglés, vivía en inglés, no tenía ningún interés en leer libros en el idioma de la abuela. Con los medios de comunicación ha pasado algo muy parecido. Tenía el ejemplo del New York Times, que saca su edición española, que creo que tú escribiste, y que, bueno, la verdad es que fue sorprendente, pero no duró apenas. Y luego ha habido otros intentos también de lanzar cadenas fuera de la televisión, que ahí sí que es verdad que... Pero lo que tú dices, la televisión no hay que leerla, pues bueno, eso lo ve todo el mundo, ¿no? La televisión es para la primera generación en general. ¿no? Pero más allá de eso parece que no hay nada que realmente eche raíces allí, o sea que a lo mejor no hay tantos motivos de satisfacción como nos hacen creer. Yo creo que no hay ninguno, pero sobre todo es el síntoma, quiero decir, que se hable tanto castellano es el síntoma de que, toda esa gente no está hablando en sus lugares de origen. Claro. Hablamos de que América Latina se ha vuelto más rica, pero también es una región muy desigual, y vamos a ir terminando por ahí, ¿no? Y tú hablas de nuevo tu libro está lleno de hallazgos léxicos, ¿no? Hablas de un concepto de Colombia que me encanta, que son los igualados. Los igualados. A mí eso me ha quedado porque me parece una palabra perfecta para importarla. ¿Qué son los igualados? Cuéntanoslo porque yo creo que refleja mucho esa mentalidad de desigualdad, precisamente. Ellos dicen, en Colombia dicen, pero fulano, qué igualado. Y cuando están calificando a alguien de igualado, están diciendo que quiere igualarse con los que son de clase más alta que él. Que está tratando de asimilarse a una clase que no le corresponde. O sea, haciendo una especie de himno a la estratificación y a la imposibilidad de cierta movilidad, cierto cambio, ¿no? A mí el tema de la desigualdad me parece muy decisivo en la región. Bueno, entre otras cosas, ese es uno de los clichés que sigue siendo cierto. América Latina es la región más desigual del mundo, si es que aceptamos la forma de medición, el coeficiente de Gini y todas esas cosas, sigue siendo una de las regiones, no, la región más desigual. Hay otras regiones con más pobreza, pero no con tanta desigualdad. Y yo tratando de pensar sobre eso, lo primero que se me ocurrió es una frase boba, no una pregunta boba, pero una respuesta tonta, que es América Latina es desigual porque puede. Que parece de perogrullo, pero creo que tiene cierto sentido. A ver, en América Latina se sigue viviendo de lo mismo
desde hace 500 años. Aquí probablemente López Obrador tiene razón, pero si en 200 años no lo cambiaron, que no venga a echarle la culpa a los de antes. Primas, ¿no? Extraer y exportar materia prima. Lo mismo que se hacía con las minas de plata de Potosí, se hace ahora con el petróleo, con el cobre, con la coca, con la soja, con la carne, con la caña, etcétera, etcétera, etcétera. Seguimos viviendo de eso. Y el tema, poniéndonos muy esquemáticos, es que cuando se vive de eso, cuando los ricos americanos lo que hacen es eso, extraer y exportar materia prima, no necesitan a sus pobres. Quiero decir, para extraer materia prima no se necesita mucha mano de obra y cada vez se necesita menos. Entonces, pobres que no son necesarios. Y tampoco los necesitan para consumir, porque el mercado es externo, lo que hacen es exportar. Entonces tampoco necesitan que tengan algún dinerito para poder comprar lo que se produce. Entonces no los necesitan para producir, no los necesitan para consumir, no los necesitan para nada. Pueden darse el lujo de mantenerlos marginados en un mínimo de subsistencia, que es para lo que sirven, grosso modo, los estados en América Latina. Yo siempre me enfrento allí con gente que dice, de cierto dinero, que dicen, bueno, yo no sé por qué tengo que pagar impuestos. Si yo, con mis impuestos, a mí no me dan nada, no me dan ni salud, ni educación, ni seguridad, ni nada, porque todo eso lo compran privadamente. Ese discurso está al alza en España. ¿Está así? Claramente. Bueno, pues eso. Y es cierto que ellos mandan a sus hijos a escuelas privadas, tienen salud privada, tienen en muchos casos, casi siempre allí, seguridad privada, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo digo, pero en realidad lo que le estás pagando al Estado es poder hacer eso, poder seguir viviendo en tu mundo privado, porque el Estado para lo que sirve es para contener a esos 30% de pobres que has abandonado allí, para que no te pasen por encima. Es lo que yo llamo los estados contenedores, que después me sale mal siempre el chiste, porque digo, no es el estado con cuchara, no es el estado con cuchillo, es el estado contenedor, pero que sirve para eso, sirve para contener normalmente vía subsidios, limosnas de distinto tipo, y de tanto en tanto, cuando no hay más remedio, con represión. Para eso sirven los estados, básicamente, en nuestros países. Antes de dar el turno de palabra a la gente que ha venido hoy a escucharte, yo estaba pensando ahora mismo que yo creo que a Galeano le gustaría tu libro. ¿Sabes por qué lo creo? Lo pienso por una cosa. ¿Has visto? Lo hemos mencionado y ya se nos ha... Pero creo que le gustaría por una razón, porque él decía que lamentaba no haber tenido más conocimiento económico para haber escrito su libro. Dice que le hubiera encantado realmente hacer algo de historia económica en lugar de un libro. Fíjate, por eso. Tu libro no es un libro, no vamos a asustarlo, no es un libro de historia económica, pero un libro que yo decía que incluye muchas lecturas y que también se habla mucho de economía. Economía llevada a lo más concreto y a lo más, digamos, y contada de la manera más amena posible. Para él, creo que en ese aspecto, él tenía ese pequeño pellizco, ¿no? Ahí de no haber tenido un libro más armado en ese aspecto, o eso le Mira, en su momento. ¿Quieres que te cuente, pero así como un poco en secreto, la vez que conocí a Galeano? Hombre, claro que sí. Año 79. Yo vivía en París en ese momento, tenía 21, 22 años, y por una serie de razones, una cosa larga, qué sé yo, quería ir a un lugar, a un encuentro. Había en un castillo mítico en Normandía que se llamaba Cerisy, que una revista famosa francesa, la Nouvelle Revue Française, organizaba unos largos encuentros de 8 días en que se discutía sobre algo de literatura. Y había un tipo que yo conocía, estaba organizando un encuentro de esos sobre Borges. Y yo quería ir, pero no tenía plata. Claramente no tenía el dinero para pagarlo. Y este señor, el que lo organizaba, a su vez hacía los dossiers, los suplementos, digamos, de una revista prestigiosa entonces, que se llamaba el Magazine Littéraire. Y entonces me dijo, mira, tengo una propuesta. Si vas y lo entrevistas a Galeano, que en ese entonces vivía en Barcelona, con lo que te pago, te podés pagar la semana esa de Borges en Cerisy. Yo dije, buenísimo, perfecto. Yo tenía que ir a Barcelona por otra cosa. Entonces lo llamé por teléfono a Galeano, desde París, desde un teléfono público, además, que era la época en que era la forma en que se podía hacer. Lo llamo y le digo, bueno, me llamo fulano de tal, quería entrevistarlo para el Magazine Littéraire. Para el Magazine Littéraire le gustó eso. Y le digo, sí. Y dice, ¿y vas a venir especialmente desde París? Sí, no era, pero bueno, si eso le daba gusto, está bien, sí, voy a ir desde París. Sí, bueno.
para hacerla corta, finalmente fui a Barcelona y fui al lugar donde él vivía, que se llama Calella del Mar o una cosa así, un pueblito chiquito, como empezando la Costa Brava de Barcelona, y me fue a buscar a la estación y me llevó hasta su piso, que era un piso muy modesto, realmente vivía muy modestamente, se había exiliado 2 o 3 años antes, y nos sentamos, y bueno, y entonces él me dijo, para empezar, él era un periodista muy avesado, ¿no? Entonces me dijo, bueno, vos querrás saber si cuando yo hice tal cosa, entonces te contesto que pa. Y si me preguntaras que tururú, tururú, yo te diría que piribim, pim, pim. Y cuando quieras enterarte de Valderona, yo te digo, yo me quedé ahí, puse el grabador. Fue la peor entrevista de mi vida, me parece. Dije, bueno, si él se quiere entrevistar, si le da gusto, a mí que me importa. Yo lo que quiero es ir a hablar de Borges. Saber de Borges, le da igual. Qué genialidad. Muchísimas gracias. Vamos a pasar ahora sí el turno. No sé quién quiere intervenir. Gracias. Cuando yo era niño, en los años 70, recuerdo que en la televisión, incluso en la radio, en los periódicos, América Latina o Hispanoamérica, como se decía siempre aquí, pues estaba muy presente. Incluso recuerdo un programa de televisión que se llamaba 300 millones. En fin, es verdad que en una época, y me refiero no solamente a la dictadura, también en los primeros años de la democracia, en la que a lo mejor todo eso estaba potenciado institucionalmente y había algo de propaganda. Pero en cualquier caso, lo que ocurrió en América me da la sensación que estaba muy presente en el día a día de lo que ocurrió en España. Noticias de todo tipo, culturales, deportivas, políticas. Y además recuerdo muchas veces que había siempre documentales sobre Evita Perón y su triste final, que cíclicamente lo ponían en informe semanal. En fin, había un montón de cosas al respecto y que había sido embalsamada. Yo me acuerdo que siendo pequeño de aquello me parecía un poco necrófilo. Y el caso es que ahora me da la sensación de que nos da un poco igual, ¿no? Y no sé si también ocurre en el otro lado. Es verdad que hay menos papanatismo y hay menos propaganda al respecto de la comunidad hispana y la hispanidad, pero no sé hasta qué punto hemos ido a ir perdiendo en esto en cuanto a cómo nos vemos unos y otros. Yo en el caso, a ver, con respecto a la falta de atención, digamos, de España con respecto a América, yo creo, para empezar, cada vez que se habla de las relaciones entre España y América Latina, yo saco mi revólver, porque digo, no, hermano, lo que hay es relaciones entre España y México, España y Argentina, España y Honduras, España y Tururú. Son países con países, no un país con un continente. Esa es la fórmula Cervantes, ¿no? Pirámide Cervantes, digo. Un año le dan a un español, uno entre 45 millones, otro año le dan a un latinoamericano, uno entre 450 millones y 19 países. Pero bueno, es así y me parece un poco tururú. Pero a lo que voy es que me da la impresión, pero eso no está ni siquiera en el libro, lo pensé un poco después y eso, que ese distanciamiento o ese desinterés progresivo de España por América Latina tiene que ver con este proceso de integración europea, obviamente, en el que en un primer momento, en los 80, fines de los 80, 90, España lo que le ofrecía a Europa era América Latina. Y creo que eso se vio muy claro en todo ese proceso de privatización del que hablábamos antes, como España fue muy activa en la compra de empresas públicas privatizadas en América Latina. Y después pasaron básicamente 2 cosas. Una fue que se dieron cuenta de que es muy difícil ahí hacer funcionar casi nada, es muy complicado, hay que estar muy metido en una serie de mecanismos en los cuales no es fácil entrar, etcétera, etcétera. Y que por otro lado, Europa ya no le pedía eso. Dejó de ser un buen presente de llegada, digamos. Una cosa es llegar con la botella de vino, mira, te traje América Latina, cenemos. Una vez que ya te tomaste la botella de vino y sigues cenando, ya a nadie le importa, no te piden que vayas a comprar otra, digamos, te quedas ahí y sigues comiendo, ¿no? Y me parece que eso es un poco lo que pasó, teniendo en cuenta además que América Latina en términos geopolíticos y económicos no es importante. Decididamente no lo es. Quiero decir, en términos económicos es el 5% del PIB del mundo, no es nada.
No vale la pena hacerse mucho problema por eso. Hay de vez en cuando alguna materia prima que importa, ahora está el litio, que vamos a ver cómo se pelean por él, etc. Pero no es significativo, no es como para hacer grandes cosas al respecto. Tiene una capacidad de producción, de relato, de mito, de ese tipo de cosas, infinitamente mayor que su peso real en términos materiales, digamos. Y eso es ese es el reflejo que vemos en esta caverna. Pero no es raro que, qué sé yo, que en este caso un país como España diga, yo me tengo que ocupar mucho más de Alemania, Francia, Italia que de Honduras, ¿no? Directamente me iba a preguntarte si tú crees que se ha perdido también el ascendiente de España, el ascendiente cultural de España sobre América. Por ejemplo, estaba pensando en Barcelona. Barcelona durante una época es la gran capital de los escritores latinoamericanos. Y eso en un momento deja de serlo. ¿Tú crees que ha influido en que Barcelona haya dejado de ser ese que creo, pero no sé si estás de acuerdo, ese referente? ¿Tú que has vivido allí? Sí, no, me hace gracia porque yo decía, voy a hacer un pequeño rodeo, en el caso de Miami, yo fui a ver cómo era y a tratar de contarla porque había quienes decían que Miami era la capital de América Latina y yo terminé diciendo, bueno, me parece que es un error de género, no es la capital de América Latina, sino el capital de América Latina, ahí es donde se fugan los millones, etcétera, etcétera. Y en el caso de Barcelona se le podría aplicar de algún modo lo mismo, porque fue la capital literaria de América Latina y ahora es el capital de los libros en América Latina. El 70 y tantos % de los libros que circulan por América Latina son propiedad de 2 empresas que están en Barcelona, una de las cuales es mi querida editorial. Pero aparte de eso, que es bastante importante, ¿tú crees que sigue ejerciendo algún tipo de ascendiente? No, para nada. Nada. No. Bueno, en el caso de Barcelona yo creo que han renunciado voluntariamente a eso. En el caso de Madrid, lo está como intentando un poco en algunos aspectos, pero sí, insisto, esa figura paternalista de España y América Latina queda fea, es muy cutre, ¿no? Sí. ¿Alguien más? Bueno. Hemos hablado mucho, ¿no? Hemos hablado. Y está bien. Tengo que deciros que el nombre de la página web de Martín Caparrós se llama Cháchara. Entonces no lo olvidéis, porque hemos estado un poco de cháchara, pero espero que hayáis pasado un buen rato y de luego así ha sido. Se me quedan muchas preguntas que hacer, pero sí os digo que la mayoría de las respuestas de lo que yo iba a preguntar están en este libro que os recomiendo, vamos, claramente. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, de verdad.